Los demonios se acercaron a Jesús, pidiéndole que los enviara con los cerdos. Esta primera confrontación entre Jesús y Satanás culminó con la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se registra en Mateo 4, 1, 11. Continuó invadiendo y dominando dos de los dominios principales de Satanás: el reino espiritual, al ejercer autoridad sobre los demonios, Mateo 8, 28, 34, y el dominio de la enfermedad y el pecado, al sanar a un paralítico, Mateo 9, 1, 8. Después de la milagrosa calma de la tormenta, Jesús y sus discípulos continuaron navegando por el mar de Galilea. El siguiente incidente destacó exclusivamente la figura de Jesús, sin mencionar a los discípulos, como se señaló anteriormente en Mateo 8, 28, 34. Cuando llegaron al otro lado, en la región de los Gerasenos, Jesús se encontró con dos hombres endemoniados que salían de los sepulcros. Estos hombres eran tan violentos que nadie podía pasarlos. Ellos gritaron: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos? Antes del momento esperado y a cierta distancia, una gran piara de cerdos pastaba pacíficamente. Los demonios, desesperados, le rogaron a Jesús que los expulsara, pidiéndole que los enviara a la piara de cerdos. Él accedió, y los demonios abandonaron a los hombres y entraron en los cerdos. Luego toda la manada se precipitó cuesta abajo hacia el lago, donde perecieron en el agua. Los cuidadores de los cerdos, asustados, huyeron y fueron a la ciudad a contar lo sucedido, incluidos los hombres que estaban poseídos por los demonios. Cuando oyeron la historia, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Al verlo, le pidieron que abandonara su región. Mateo enfatiza aún más la figura de Jesús, respondiendo a la pregunta desconcertante: ¿qué hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, en la región de los Gerasenos. Jesús se encuentra ahora en la Decápolis, una zona habitada principalmente por gentiles. Esto justifica la presencia de cerdos, ya que, según Levítico 11:7, los judíos consideraban que los cerdos eran impuros. Según Deuteronomio 14:8, también se enfatiza que el cerdo se considera inmundo porque, aunque tiene pezuña hendida, no rumia. El término gadarenos se refiere tanto al pueblo de Gadara, ubicado aproximadamente a 5 millas al sureste del mar de Galilea, como a la región circundante, que posiblemente incluía el pequeño pueblo de Gerón, ahora conocido como Kersa o Kersei, situado en la orilla mar oriental de Galilea. Tradicionalmente, este es considerado el lugar del exorcismo. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, encuentra a dos hombres endemoniados, saliendo de los sepulcros, como relatan Marcos 5, 1, 20 y Lucas 8, 26, 39. En el relato de Marcos 5, 1, 20, solo se menciona a un hombre endemoniado. Cuando pasaron al otro lado del mar, en la región de los Gerasenos, encontraron a un hombre poseído por un espíritu inmundo que salía de los sepulcros. Este hombre vivía entre los sepulcros y era imposible someterlo, incluso cuando estaba encadenado. Lo habían atado muchas veces con cadenas y esposas, pero siempre las rompía. Nadie tenía fuerzas suficientes para dominarlo, día y noche. En las proximidades de las tumbas y en las laderas de las montañas, el hombre atormentado gritaba y se lastimaba con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió hacia él y se postró ante él gritando: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque Jesús estaba ordenando que el espíritu inmundo saliera de aquel hombre. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? El hombre respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Rogó insistentemente a Jesús que no los expulsara de aquella región. Cerca había una gran piara de cerdos pastando en la ladera, y los demonios pidieron a Jesús que fuera enviado con los cerdos. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron del hombre y entraron en los cerdos. La piara, que contaba con unos 2000 cerdos, corrió cuesta abajo hacia el mar y se ahogó. Los cuidadores de los cerdos, asustados, huyeron y denunciaron lo sucedido en la ciudad y en el campo. La gente fue a comprobar lo sucedido y vio al hombre
que anteriormente había sido poseído por la legión de demonios, ahora sentado, vestido y en su sano juicio. Esto los puso aprensivos. Los que presenciaron todo contaron a otros lo que había sucedido con el endemoniado y los cerdos, y comenzaron a pedirle a Jesús que se fuera del lugar. Cuando Jesús subió a la barca, el hombre que había sido poseído por demonios le rogó ir con él, pero Jesús no se lo permitió. Le dijo al hombre: «Vuelve a casa con tu familia y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti». El hombre obedeció y comenzó a proclamar por toda la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Todos quedaron asombrados por su testimonio. Grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y la región del otro lado del Jordán seguían a Jesús. La situación era tensa, ya que los dos hombres poseídos por demonios eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, así como Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios, como se relata en Mateo 4, 3, 6. Este título es algo que los discípulos eventualmente comprenderán, mejor cuando comprendan la unicidad de Jesús como aquel a quien el Padre reveló como su Hijo amado, como se menciona en Mateo 16, 16, 14, 33, 3, 17 y 17, 5. El uso de este título por parte de los demonios anuncia su reconocimiento de que Jesús está invadiendo y dominando otra fortaleza de Satanás, el mundo espiritual. Los demonios se destacan en contraste con los discípulos, porque en el versículo 27 tienen pleno conocimiento de la identidad de Jesús. A pesar de esta comprensión, siguen siendo rebeldes contra él. Sin embargo, el conocimiento de Jesús por parte de los demonios no va acompañado de aceptación o reverencia, más bien, está marcado por una hostilidad demoníaca. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede interpretarse con dureza o con amabilidad, según el contexto. En el relato de Marcos 1:24, la pregunta se plantea de manera odiosa y aterradora, donde el título, Hijo de Dios, debe entenderse en su sentido más profundo. Los demonios reconocen a Jesús no solo por su poder, sino también por su verdadera identidad como el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas son conscientes de que serán condenadas y rechazadas eternamente, como se menciona en Judas 6. Al hacer esta pregunta, los demonios reconocen que Jesús es quien ejecutará el juicio en el tiempo señalado, confirmando así el significado completo del título, Hijo de Dios. La acción de Jesús, al restringir la actividad de los demonios antes del tiempo señalado, sugiere que su expulsión de los demonios fue una señal de la inminencia del reino de Dios. Estos demonios demuestran que tienen plena conciencia de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. Cuando le preguntan a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?, están reconociendo la presencia del reino y el inicio de la invasión y conquista de los dominios de Satanás. Aunque sabemos que la hora del juicio final espera el regreso de Jesús en gloria, como se describe en Mateo 4:17 y Mateo 12:28-34, los demonios le ruegan a Jesús que acepte su propuesta. Después de recibir el permiso de Jesús, los demonios abandonan a los hombres y entran en la piara de cerdos, cumpliendo así la voluntad de Jesús. Cuando los demonios entraron en la manada, los cerdos se volvieron locos y se precipitaron por un acantilado al mar de Galilea. Esto es una ironía del destino, ya que el intento de los demonios de evitar el castigo eterno condujo finalmente a la destrucción de sus huestes terrenales. Jesús no tenía motivos para rechazar la propuesta de los demonios, ya que estaba en consonancia con sus objetivos. En primer lugar, tuvo como resultado la liberación de los hombres de los demonios. En segundo lugar, los cerdos se consideraban impuros, según la tradición judía, por lo que servían como emblema apropiado y refugio seguro para los demonios. En tercer lugar, aceptar su propuesta no cambió el destino final de los demonios. En el día del juicio, Jesús optó por aceptar la propuesta de los demonios, ya que ellos estaban, esencialmente, realizando su trabajo. Lo más importante es que, al hacerlo, Jesús no estaba pecando, porque no estaba en desobediencia.
A diferencia del encuentro de Jesús con Satanás en el desierto, donde ceder a las tentaciones de Satanás habría llevado a la transgresión, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus demandas. Esta es la distinción fundamental entre los dos casos. Las demandas de los demonios en Mateo 8 no llevaron a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás estaban diseñadas para llevarlo a pecar. Los demonios rogaron que los enviaran a una piara de cerdos cercana, idea que no agradaba a los judíos, ya que consideraban que los cerdos y los demonios eran entidades de un orden similar. Jesús advirtió a sus discípulos que no desperdiciaran cosas preciosas ante quienes no las valorarían, como se menciona en Mateo 7:6. Según palabras de Pedro, los falsos son aquellos que, a pesar de haberse alejado de su naturaleza pagana, volverán a ella, según 2 Pedro 2:22. Sin embargo, es importante señalar que la costa oriental del mar de Galilea estaba habitada por gentiles, lo que significa que los cerdos no eran salvajes, sino criados con fines comerciales. Los dueños de estos animales sufrirían una gran pérdida si perdieran esta enorme manada, estimada en alrededor de 2.000, como se informa en Marcos 5:13. Además, la petición de los demonios de entrar en los cerdos tenía un propósito mortal adicional. Se sabe que los demonios causan daño y tormento a la creación de Dios y hacen todo lo posible para instigar la hostilidad contra Jesús y su misión de conquistar el dominio de Satanás, como se ve en Mateo 17:14-20. La destrucción de los cerdos llevó a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se fuera. Como se registra en Mateo 8:34, la respuesta de los lugareños es un triste reflejo de su inversión de valores. Aunque se esperaba que se regocijaran por la liberación de los demonios, en realidad prefirieron preservar a los cerdos. Como lo han señalado los comentaristas a lo largo de los siglos, el mundo a menudo rechaza a Jesús porque prefiere los cerdos a la salvación que Él ofrece. Jesús no destruye a los demonios, pero permite que el mal continúe su curso en este mundo hasta el día en que todo se arregle. El resultado del exorcismo no se detalla en Mateo, pero tanto Marcos como Lucas informan que el hombre liberado de los demonios suplicó seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús le indicó que regresara a casa y compartiera con su familia y amigos lo que Dios había hecho por él, como se registra en Lucas 8:38-39 y Marcos 5:18-19. Al ver a los discípulos con Jesús, el ex endemoniado quiso unirse a ellos, pero Jesús lo envió de regreso a su tierra natal para testificar de lo que Dios había hecho por él. En cierto sentido, los 12 discípulos serían comparados a pescadores de hombres, según la metáfora utilizada por Jesús. Sin embargo, en este caso específico, el gentil anteriormente demonizado, ahora seguidor de Jesús, se ha convertido en un pescador de hombres entre su propio pueblo. La pérdida de la piara de cerdos, como se describe en los versículos 33 y 34, sirve para exponer los verdaderos valores de la gente de la región. Sorprendentemente, muestran preferencia por los cerdos sobre las personas y eligen a los cerdos antes que al Salvador, como se menciona en Mateo 8:34. Este versículo resalta el carácter pecaminoso de la humanidad. Después de que Jesús expulsó los demonios de 2 hombres y envió los espíritus malignos a la piara de cerdos, estos se precipitaron hacia un acantilado y se ahogaron en el mar. Cuando los pastores locales contaron lo sucedido a los habitantes del pueblo cercano, la comunidad se enfureció con el Salvador. Su principal problema era la posible desaceleración de la economía y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar financiero que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercarse a la ciudad, le rogaron que se fuera. Desafortunadamente, cometimos el mismo error. Tendemos a acomodarnos al pecado y evitamos pensar en que Dios lo elimine, especialmente si eso significa perder placeres o ingresos percibidos. Sin embargo, aferrarse al pecado es extremadamente dañino. El resultado de esta historia es profundamente significativo en todo su significado, porque muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que anticipa la misión más amplia que está por venir.
El hecho de que Jesús también se dirija a los gentiles muestra que la oposición a él no es exclusiva de los judíos. Esto confirma que quienes se oponen a Jesús en Mateo no están determinados por la raza, sino por su respuesta al llamado de Jesús. La reflexión sobre nuestra tendencia a pecar y nuestra resistencia a permitir que Dios la elimine, especialmente cuando esto implica la pérdida de placeres o ingresos, se basa en las Escrituras. La Biblia aborda con frecuencia el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, 19-24, Jesús enseña acerca de la imposibilidad de servir a dos señores, enfatizando que no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden separarnos de Dios. La narrativa de los Gadarenos, donde los lugareños priorizaban su economía basada en la cría de cerdos en lugar de aceptar la presencia y el poder de Jesús, resalta un tema frecuente en las Escrituras. Con demasiada frecuencia, la gente prefiere los intereses mundanos a lo que es espiritualmente correcto. Pablo aborda este tema en Romanos 12, 1-2, instando a los cristianos a no conformarse a las normas de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de sus mentes para discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe cristiana. El ministerio de Jesús, que se extiende a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento, lo que demuestra la universalidad y el alcance del mensaje del Evangelio. Efesios 2, 11, 18 destaca cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, uniéndolos en un nuevo pueblo a través de él. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación resalta la universalidad del amor y la misericordia de Dios, destacando que la oposición a Jesús no está determinada por la etnia o el origen cultural, sino más bien por la voluntad del corazón de responderle. La narrativa de Mateo también enfatiza que la oposición a Jesús va más allá de las barreras raciales y culturales. En Hechos de los Apóstoles, somos testigos de la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías, alcanzando diversas culturas y pueblos. Por ejemplo, en Hechos 10, Pedro tiene una visión que lo lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús llama a todas las personas, sin importar su origen, a arrepentirse y regresar a Dios. Así, el episodio de los Gadarenos y las lecciones posteriores resaltan un principio fundamental del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios son accesibles a todos, y el verdadero obstáculo es la reticencia humana a apartarse del pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a alinear sus vidas, prioridades y lealtades con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Para terminar, te invito a compartir en los comentarios el momento en que sentiste la presencia de Dios por primera vez. Y no olvides suscribirte al canal para obtener más contenido edificante. Que Dios los bendiga ricamente.